Muy buenos días, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes al programa comunitario Día a Día en tu Casa, un espacio radial de la organización sin ánimo de lucro CASA. Antes de comenzar, como siempre, queremos darle un agradecimiento especial a Tu Bacana 106.3, concretamente a Juan Diego aquí por su apoyo en programación y en la parte de edición, y a todos ustedes por escucharnos en este programa comunitario Día a Día en tu Casa y las personas que también nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Antes de entrar con nuestro tema del día, siempre quiero hacer una pequeña descripción de lo que es la organización CASA. CASA es una organización sin ánimo de lucro, ya tenemos 25 años. Ofrecemos básicamente dos servicios, la parte de inmigración con abogada y con unos expertos de inmigración paralegales y la parte de educación. En educación también hemos sido muy activos, ofrecemos talleres, seminarios, clases de inglés, clases de ciudadanía, capacitación contable en el tema de QuickBooks, cómo tener su propia tienda online. Hemos tenido aquí un experto precisamente de ese tema. Ofrecemos también en la parte social el tema relacionado a impuestos. El sábado pasado precisamente contamos con la presencia de la representante del IRS para hablar de todo ese tema tan importante para la comunidad inmigrante. Somos una organización ya con una experiencia, una trayectoria. Nuestros servicios, tanto de educación como de inmigración, son a bajo costo porque estamos ayudando precisamente a la comunidad inmigrante. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, que es el tema relacionado a la ciudadanía. Precisamente para hablar de este tema nos encontramos con Niurka Drek. Niurka tiene más de 10 años de experiencia en inmigración, ha trabajado con CASA, es compañera mía de la oficina por más de 8 años, ¿correcto? Claro, buenas tardes. Gracias, Niurka, gracias por acompañarnos en Día a Día en tu Casa. Empecemos entonces en materia, Niurka. Expliquémosle a los oyentes y a las personas que nos sintonizan en YouTube por qué es importante que una persona, luego que ha pasado todo ese proceso de residencia y ha pasado todos los exámenes, toda esa cantidad de trámites, termine con su aplicación a la ciudadanía americana. Mira, Carolina, es importante que toda nuestra comunidad conozca que en la vida tenemos que aprender a cerrar ciclos. Exacto. Y eso significa, para el caso de los inmigrantes, significa por ejemplo, culminar un proceso que comenzó precisamente, como dices tú, como a veces empezó en una visita, porque hay gente que viene en un inicio de turismo al país y, bueno, siguen varios caminos y esos caminos a veces pueden terminar y en la ciudadanía. El que viene de visita no, pero el que viene verdaderamente con la intención de emigrar no se debería quedar en un punto intermedio. Debería llegar al final de todo, y el final de todo justamente es la naturalización, porque la naturalización verdaderamente da beneficios prácticos y además porque consideramos que es una mejor manera de ayudar también a este país, porque uno no emigra a un lugar solamente para recibir, uno emigra también para dar. Eso es precisamente, eso hace parte de nuestra segunda pregunta. Al la persona convertirse en ciudadano americano, ¿cuáles son las obligaciones? Hablemos primero de los beneficios, que es lo que nosotros primero nos gusta escuchar, lo positivo, lo que nos van a dar, y luego ya después las responsabilidades. Hablemos primero de los beneficios que tenemos un residente al ser aprobado como ciudadano americano, hacer exitosamente ese proceso de naturalización. ¿Cuáles son esos beneficios para él y para su familia? Bueno, verdaderamente los beneficios son varios y son muy importantes. Uno de los beneficios más importantes que tiene ser ciudadano es, ustedes saben que este es un país donde uno normalmente y regularmente viene a trabajar. Entonces, uno de los beneficios más importantes que tiene ser ciudadano americano es que uno tiene la posibilidad de ser empleado por agencias federales. O sea, en casi todos nuestros países trabajar para el gobierno verdaderamente no es algo que llama la atención. No. Llama más la atención trabajar para el sector privado. Sí. Sin embargo, en este país es muy importante trabajar para el gobierno. O sea, el gobierno es uno de los empleadores que da más beneficios y más ventajas, porque verdaderamente todas las, tienen garantizado un salario seguro,
Claro, ese salario depende del tiempo de trabajo que uno tenga, pero prácticamente el ir mejorando en cuanto a salario es prácticamente automático. Por supuesto, hay periodos de vacas flacas en los que verdaderamente se frisan algunas posiciones, etcétera, y uno tiene que estar un tiempo en un mismo estatus, pero normalmente los beneficios van increciendo según acorde y en correspondencia con el tiempo. Además, tienes más días personales, más días de enfermedad, tiene beneficios de que disfrutas también de los holidays, todas las fechas estas, digamos, recreativas o que son fechas importantes para la nación, son días también que son festivos o por lo menos que son días no laborales para el empleado público, digamos. Okay. Entonces, verdaderamente los beneficios salariales y prácticos son grandes, ¿no? Así que ese es uno de los mejores beneficios o de los mayores beneficios. El otro muy importante que hay es también el que tienes acceso a más, por ejemplo, las familias que tienen hijos. Y incluso ellos mismos, sin tener hijos ni nada, siendo adultos, uno tiene acceso a mayor cantidad de becas estudiantiles. Y ese es uno de los beneficios muy importantes que tiene una persona que emigró, ¿no? Y una persona que emigró, que su formación básica inicial no fue en los Estados Unidos, casi siempre. El problema que tiene un emigrante es que aún siendo profesionales en nuestros países tenemos que venir aquí y hacer otro tipo de trabajo. Y solamente estudiando, solamente mejorando y adquiriendo licencias y estudios superiores en este país es que uno puede llegar quizás a tener el mismo estatus profesional que uno tenía en sus países. Entonces, las becas estudiantiles son muy importantes y hay becas estudiantiles que nada más que están pensadas y autorizadas a concedérseles a ciudadanos americanos. Okay. Entonces, ese es uno de los mejores beneficios que tiene ser ciudadano americano. Y otro beneficio importante sería para los inmigrantes hacer peticiones familiares a una mayor cantidad de personas. Por ejemplo, una persona residente puede pedir hijos menores y mayores de 21 años. Sin embargo, un ciudadano puede pedir padres, puede pedir hermanos y puede también pedir incluso hijos casados. O sea, se amplía el espectro de personas, de miembros de nuestra familia que podemos hacerle peticiones familiares y en definitiva darles el beneficio también de que vivan aquí y de que estén con nosotros, ¿entiendes? Entonces, eso es una de las cosas a las cuales los inmigrantes le dan mucho valor. Así que esos son 3 ejemplos que te puedo poner de los beneficios que tiene ser ciudadano americano. Ok, entonces ya hablamos de lo positivo. ¿Por qué hacernos ciudadano americano? Vamos a tener un mejor trabajo. Si que estamos aspirando a un trabajo federal, podemos pedir a nuestros padres, a nuestros hermanos, y también podemos ser jurados en las elecciones. Ahorita hablemos entonces, Niurka, de las obligaciones o responsabilidades, porque no solamente son beneficios, también estamos asumiendo una responsabilidad especial con los Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando en ese tema? Bueno, cuando hablamos de responsabilidades, hablamos ya del compromiso que estamos haciendo al obtener o al crear un vínculo jurídico con el país del cual nos estamos haciendo ciudadanos. Ese compromiso implica derechos, pero también implica responsabilidades u obligaciones. Y dentro de esas responsabilidades está la responsabilidad de participar como miembro de un jurado en lo cual es un beneficio también. Okay. Lo cual también es un beneficio, sí, pero también es una responsabilidad que tenemos, porque eso no es una responsabilidad, sino que también es al mismo tiempo una obligación que adquirimos al ser ciudadanos. Entonces, eso es una cosa que es muy importante para nosotros, porque el jurado, ¿qué es lo que hace? El jurado trata de determinar la culpabilidad o la inocencia que tiene una persona que está siendo procesada en un proceso judicial, ¿no? Entonces, el papel de una persona que es miembro de un jurado es muy importante, y el jurado significa el pueblo. Verdaderamente el jurado está integrado por ciudadanos americanos que no tienen una formación jurídica, la mayoría, o sea, es cualquier persona o sea, es la participación justamente del pueblo. Esa dosis común y corriente. Exacto. Esa dosis de persona ordinaria o común y corriente que tiene que tener también esa visión
verdaderamente la está dando el jurado en ese trial, ¿verdad? En ese juicio, por decirlo en español. Yurka, te interrumpo un momentico porque me dicen de cabina que tenemos que tener una pausa comercial y regresamos con este tema de las obligaciones y responsabilidades. Continuamos sí con nuestro canal en YouTube. Recuerden que ustedes nos pueden ubicar en YouTube, nos buscan como Casa Community Organization. Casa es en mayúscula, luego Community Organization, en inglés esas dos palabras. Ahí van a encontrar esta entrevista, pero también las entrevistas que hemos tenido en días pasados, como les comentaba, la de Ana Raposo y nuestros centros Vita del IRS. En esa entrevista hablamos de todo lo que es impuestos, por qué hay que hacer los impuestos, cuáles son los beneficios, cuál es a qué se llama dependientes, dónde hay sitios en los que los hacen gratis, muchísima información. Regresamos entonces nuevamente en Día a Día en tu Casa, el programa comunitario de la organización sin ánimo de lucro Casa, aquí en la emisora Tu Bacana 106.3. Continuamos entonces con este importante tema de ciudadanía americana. Es ese proceso de inmigración que es como la llave, es el que más vende, por decirlo de alguna manera, de mercadeo. La gente definitivamente quiere hacerse ciudadana. Estamos hablando de las obligaciones. Hablamos entonces de lo que es participación del jurado. Hablemos entonces también de lo que es el derecho al voto, que es tan importante, por Dios. Claro, el derecho al voto es uno de los, digamos, de los beneficios más importantes que tiene y al mismo tiempo es una responsabilidad que tiene un ciudadano americano, porque imagínate, puedes participar en la toma de decisiones del país. O sea, cuando votamos estamos eligiendo a nuestros representantes y a las personas que tienen una línea política más, digamos, con la cual nosotros nos sentimos más identificados. Entonces, es una responsabilidad que debemos cumplir y que verdaderamente no solamente es una responsabilidad que debemos cumplir con el país, sino que es una responsabilidad que debemos cumplir con nosotros mismos y con nuestros hijos, porque cuando nuestros hijos nos ven votando, ellos están también creándose una conciencia de una participación democrática y nos ven verdaderamente con una actitud cívica que es muy importante para crear un ciudadano verdaderamente nuevo, digamos, una persona responsable que al mismo tiempo va a repetir lo que nos ve hacer. Wow. Entonces, a mí me parece que participar, el derecho al voto es una cosa que nosotros estamos no solamente ejerciendo y como porque tenemos mucha fe en lo que va a pasar ahora, sino que estamos al mismo tiempo transmitiendo una experiencia y digamos, una enseñanza a nuestros hijos que probablemente, si no somos nosotros, probablemente sean ellos los que, si continúan con esa costumbre, digamos, o repiten esa función, puedan entonces verdaderamente cambiar las cosas en un mañana. Excelente lo que acabas de decir. Me admiro todas las palabras que has dicho, me identifico completamente. Tenemos que votar, la comunidad inmigrante tiene que votar. Además que hay muchos países en los que usted como inmigrante le dan el derecho a voto muchos años después, o de pronto nunca se lo dan. Estados Unidos hasta ahorita está dando ese privilegio como inmigrante, obviamente después de aplicar. Exacto. Y entremos en materia con el tema de ciudadanía. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la ciudadanía americana en temas también de elegibilidad? Claro, una de las cosas más importantes que debemos conocer son los requisitos, porque justamente las personas deben tener una serie de requisitos tanto de tiempo como digamos, de tiempo y de conducta moral, o sea, de carácter. Exacto. Hay requisitos que son de distintas índoles. Por ejemplo, uno de los más importantes es ser mayor de 18 años. Okay. Eso es importantísimo y tenemos que saber que antes de los 18 años no se puede aplicar a la ciudadanía. Okay. Hay una excepción a esto y que verdaderamente no es una excepción, porque una persona puede adquirir la ciudadanía antes de los 18 años, pero solamente es cuando la está adquiriendo por derivación de los padres. ¿Ve? Si un padre se hace ciudadano americano antes de los 18 años de ese niño y ese niño residente, ese niño adquiere la ciudadanía automáticamente antes de los 18 años. Okay. Entonces ese es uno de los requisitos más importantes. Pero el otro que podríamos mencionar, es tener una buena conducta moral. Por supuesto que usted no debe tener criminal records, antecedentes penales,
residente no debe tener ningún tipo de récord, por lo menos en los últimos 5 años. O sea, y estoy aclarando que dentro de los últimos 5 años no debe tener nada, pero no quiere decir que nunca en la vida debe haber pasado algo. Sí pueden haber pasado cosas menores, verdaderamente por eso es tan importante buscar un asesoramiento profesional, ¿verdad? Buscar un abogado de inmigración que conozca verdaderamente cuáles son los requisitos y que la persona que tenga criminal record lleve sus récords a este abogado que le va a preparar la aplicación, porque el abogado es el que conoce verdaderamente cuáles son los antecedentes que pudieran existir que no le van a generar un problema a la persona, ¿ves? Porque hay distintos tipos de problemas que pueden haber ocurrido y entonces eso ya hay que analizarlo caso a caso, digamos, para ver verdaderamente quién califica y quién no califica. Hay personas que tienen que esperar más tiempo, por ejemplo, ¿ves? Entonces hay que ver en qué punto está la persona, qué tiempo hace que pasaron las cosas y qué fue lo que pasó, ¿ok? Porque es parte de la buena conducta moral que se exige para ser ciudadano americano. Pero otro requisito, por ejemplo, sería no tener deudas con el IRS. Por supuesto, usted no debe, usted debe pagar sus taxes, todos sus taxes tenerlos al día, usted no debe tener atrasos, y si usted ha incurrido en algún atraso porque ha tenido que pagar mucho dinero en un momento determinado y todavía no se ha puesto al día, usted debe demostrar que usted tomó acción en ese tema, ¿ves? Usted debe demostrar que usted llamó al IRS, hizo un arreglo de pago y que usted está pagando y que usted está tratando de ponerse al día y que usted simplemente no se quedó así de brazos cruzados, porque entonces eso es uno de los deberes más importantes que tiene un ciudadano americano y usted tiene que cumplirlo. Sí. Con respecto al tiempo que la persona tiene que tener aquí en los Estados Unidos para convertirse en ciudadano americano. Bueno, la persona hay requisitos que son de continuidad y requisitos que son de permanencia, permanencia física. Por ejemplo, se pide, o sea, que como mínimo usted debe tener 5 años de residente para aplicar a la ciudadanía. Pero esos 5 años de residente deben ser 5 años de residencia continua, pero no ininterrumpida, ¿ven? Y hay personas que confunden la continuidad con la que tiene que ser consecutivo el tiempo. Y como quien dices, puede salir del país, no durar mucho tiempo por fuera. Un residente, una persona antes de aplicar a la ciudadanía es residente, y durante el tiempo en que la persona es residente puede viajar, por supuesto. Lo que no puede es interrumpir la continuidad, digamos. Usted puede, o sea, si usted puede viajar, quiere decir que ese requisito no implica que usted esté consecutivamente en el país o ininterrumpidamente en el país, pero sí tiene que estar continuamente en el país. ¿Más de cuántos días? ¿Qué es lo máximo que un residente puede estar fuera de los Estados Unidos para que en un futuro pueda aplicar a la ciudadanía en los últimos 5 años? Bueno, mira, un residente debe saber que no debe estar fuera del país por más de 6 meses nunca. En ningún viaje debe durar más de 6 meses. Pero tampoco hay personas que han durado más de 6 meses, sin embargo, después tienen que probar que no han roto ese vínculo jurídico con los Estados Unidos, porque han hecho taxes, han seguido pagando sus obligaciones financieras y han seguido cumpliendo con sus responsabilidades en el país. Entonces, si una persona está más de 6 meses, pero menos de un año, aunque haya roto ahí con ese requisito de los 6 meses, pero si puede demostrar que durante ese año siguió cumpliendo con sus responsabilidades, esa persona todavía puede aplicar a la ciudadanía y es subsanable la situación mientras haya estado más de la mitad del tiempo en los últimos 5 años. Más de la mitad, o sea, 2 años y medio tiene que haber estado en los Estados Unidos. Exacto. Entonces es importante que la persona, cuando vaya a preparar la aplicación, haga su lista de todos los viajes que ha hecho fuera del país en los últimos 5 años, y entonces que se las lleve a la persona que verdaderamente se va a ocupar y la que sabe bien los requisitos de tiempo, porque a veces hasta que uno no analiza detenidamente la lista de viajes y uno lo ve así escrito en un papel, uno no puede determinar si la persona califica o no califica, porque puede haber cumplido con ese término de los 6 meses, pero si una persona está 5 meses afuera, viene y está un mes aquí y se va, y está 5 meses más, en realidad no está viviendo en los Estados Unidos. Entonces hay que ver el big picture, ¿ves? Hay que ver caso por caso. Exactamente. Hay que analizar la cuestión caso por caso. Seguimos a otra pauta comercial y ya la próxima pregunta ya está enfocada sobre el proceso de naturalización, la N400. Usted presenta esa aplicación, más o menos en cuánto tiempo lo van a llamar. Establezcamos como un parámetro del proceso general. Regresamos entonces después de esta pauta comercial.
Pero continuamos con nuestro canal en YouTube. Definitivamente este tema de ciudadanía llama muchísimo la atención. Y como estábamos hablando, hay unos requisitos y una elegibilidad. Por eso es importante que si usted está pensando en aplicar a la ciudadanía, vaya a organizaciones como CASA, organizaciones que ya tienen una experiencia en este tema de migración, que saben lo que están haciendo, que lo hacen bien. Porque un error que puede parecer simple, bobito, en su aplicación le puede traer muchos dolores de cabeza. Nos esperamos en casa. Regresamos entonces nuevamente aquí en Día a Día en tu Casa, el programa comunitario de la organización sin ánimo de lucro CASA. Hablemos entonces, como lo dijimos al comienzo de la pauta, Niurka, sobre el proceso general para aplicar a la ciudadanía. Entonces yo digo, listo, yo ya cumplí 5 años, ya cumplo con todos los requerimientos que la experta me dijo. Voy entonces a llenar un documento que se llama la N400, ¿correcto? Exacto. Aplicación a la ciudadanía. Bueno, nada, simplemente hay que ver si la persona reúne todos los requisitos y si la persona es elegible para aplicar, y si es elegible para aplicar, se le prepara la aplicación. La aplicación es una aplicación simple, pero hay que ser muy cuidadoso en la aplicación, porque por supuesto que en la aplicación, o sea, una de las principales cosas que tiene que ser una persona para ser elegible es ser honesto, y entonces usted no puede entrar en contradicciones con cosas que haya dicho durante su proceso de residencia. O sea, hay que ser coherente, hay que ser honesto. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque nos ha pasado que hay personas que dicen un estado civil determinado en el momento de la aplicación a la residencia y dicen otro estado civil. No es porque haya cambiado el estado civil, sino que dicen que en el momento que aplicaron a la residencia tenían un estado civil diferente o cosas así, porque las personas entran en contradicciones a veces por descuido. Y como la persona que le preparó la aplicación a la residencia no tiene el file, o sea, no sabe, no tiene el récord de lo que la persona dijo en la aplicación de la residencia, pues hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy, digamos, un poco incisivo con la persona para que la persona haga el esfuerzo de recordar todo y no entre en contradicciones, porque eso es un error fatal, un error que se paga muy caro si usted se contradice. Entonces, ¿cuánto vale la aplicación a la ciudadanía? No, la aplicación subió el precio hace como en diciembre del año 2015 o 2016, y en este momento está costando $725. O sea, si comete algún error puede perder ese dinero. Por supuesto, la persona, si comete algún error, verdaderamente hay que ver de qué índole es ese error, ¿no? Porque bueno, hay veces que las personas se recuerdan de una cosa que no dijeron en la aplicación de la ciudadanía, y eso no es un error, eso verdaderamente, digo, de la residencia, y eso no es un error, es que la persona ahora tiene un conocimiento que a lo mejor no tenía en ese momento, etc. Se puede actualizar, digamos. Exactamente, se puede actualizar, pero sí, si la persona no tiene cuidado, si la persona no estudia bien, falla en alguna pregunta, y no en una sola, sino que falla reiteradamente en alguna pregunta porque no estudió bien, o no se preparó bien. Ahorita estamos hablando de la N400, la persona llenó la N400 con un experto, la llevaron a inmigración. Inmigración entonces luego les va a dar una cita para una entrevista. ¿Cuánto tiempo se demora en este momento, este proceso en que yo presento mi N400 y ellos me dicen, Carolina, usted va a tener la cita de inmigración este día? No, mira, después que la persona envía la aplicación, lo primero que sucede es que aproximadamente al mes recibe una notificación de que ya inmigración recibió sus documentos. Perfecto. Eso es lo primero que ocurre, y muy rápidamente, prácticamente también dentro del mismo mes, lo citan para huellas, para las huellas, para la toma de huellas. Perfecto. Entonces esa persona acude con un documento de identificación a su cita para huellas y llega y se toma sus huellas y se va. O sea, entonces eso es lo primero que ocurre, y eso ocurre rápido. Dentro del primer mes y medio después de enviar la aplicación ocurren esas cosas. Ya después pasa un tiempo que en este momento está siendo un tiempo un poco más largo. Realmente en el año 2016, cuando fue el año electoral, la aplicación de la ciudadanía demoraba 4 meses. Y a muchas personas le salían en dos meses y medio, porque verdaderamente era un proceso que estaba haciendo bastante rápido porque era un año electoral. ¿Y ahora? Pero ahora el proceso se está demorando, a muchas personas se le está demorando un año. Un año, a que lo llamen para la entrevista. Puede llegar a eso. No, o sea,
este tiempo que te digo es un tiempo aproximado. Okay. Hay personas que lo pueden citar para la entrevista, por ejemplo, a los 8 meses, o a los 9 meses, o a los 10 meses, y verdaderamente puede ocurrir antes del año también. Okay. Pero puede también ocurrir, y está ocurriendo con mucha frecuencia, que se está demorando aproximadamente un año el proceso. Luego entonces lo llaman a esa entrevista de inmigración. ¿Qué le van a preguntar más o menos en esa entrevista de inmigración? Bueno, en esa entrevista de inmigración la persona debe responder ya personalmente frente al oficial todas las preguntas lo que ya lo que pusieron en la L400. ciudadanía, en la aplicación, todo eso se lo vuelven a preguntar después. Okay. Ellos deben saber, las personas, que son 20 páginas de preguntas, pero que básicamente es su vida personal. Ahora, aunque la persona no esté mintiendo, se supone que una persona conoce su vida, pero sí debe releer esas preguntas nuevamente, porque hay personas que lo que le fallan en la aplicación, en la entrevista, son los nervios. Y entonces las personas a veces se ponen un poquito tensas cuando están frente a un oficial de inmigración, y a veces los nervios lo traicionan y fallan en cosas que verdaderamente son cosas que se saben de memoria, porque es su vida personal lo que le están preguntando. Entonces, por eso que es bueno que la persona revise siempre con tiempo su aplicación, aunque se trate de preguntas personales. Pero es que además de las preguntas de la aplicación también está el examen. Las 100 preguntas cívicas. Las 100 preguntas que son sobre la cívica y la historia de los Estados Unidos. Entonces, es por eso que la persona también debe estudiar esas 100 preguntas, que son 100 preguntas que están fijas. Esas preguntas, verdaderamente las personas, todo el mundo debería ir preparado, porque no son preguntas que cambian. La persona debería haberse preparado bien, porque son preguntas que solamente lo único que cambia es la parte de los congresistas y cosas que tienen que ver ya con el estado en particular donde vive la persona, pero el resto de las preguntas son preguntas que son fijas. Entonces la persona debe ir preparada también para eso, porque se supone que una persona tenga un conocimiento básico sobre la cívica y la historia de los Estados Unidos. Tienen que estudiar como si estuvieran en el colegio, las 100 preguntas. Le van a hacer de pronto le van a hacer 10 o 12. Exacto. 10 o 12. Pero sí debería estudiarse las 100 preguntas y sabérselas prácticamente de memoria. Si le va bien, entonces le van a preguntar su N400 y le van a preguntar las 100 preguntas. ¿Alguna cuestión también de inglés para saber si saben inglés? Sí, claro. Casi siempre, la entrevista es en inglés. O sea, obligatoriamente la entrevista es en inglés, y por tanto solamente le van a hablar inglés ahí. Entonces eso la persona lo debe saber, y la persona debe saber también que aunque tenga los requisitos de tiempo y todo, tienen que perfeccionar un poco su inglés antes de aplicar. O sea, porque solamente con el tiempo y los requisitos de buena conducta y todo eso no es suficiente. No es suficiente. En la entrevista para ser residentes, el oficial de inmigración le puede hablar a una persona en español, pero en la entrevista de la ciudadanía no. Entonces la persona debe saber, el aplicante debe saber que la entrevista va a ser en inglés. En inglés. Tenemos una pauta comercial. Después de la pauta comercial vamos a hablar. Ya que nos acabó el programa. Definitivamente este tema es demasiado extenso. Es importante de todas maneras que hay personas, muy resumidamente, que pueden hacer este proceso en español, ¿correcto? Claro, las personas que para hacerlo en español necesitan una combinación entre tiempo de residencia y edad. Entonces, cada persona particularmente debe ir a buscar a hacer esa consulta para ver si califica o no, porque hay varios, o sea, hay un requisito de tiempo y un requisito de edad que hay que cumplir, pero no es uno solo, son varios. Entonces esa consulta deberían hacerla personalmente. Perfecto. Bueno, se nos acabó nuestro programa. Continuaremos aquí, no se vayan ustedes en nuestro canal de YouTube. Vamos a terminar el tema de la Fidel, que es muy importante. A todos nuestros oyentes, nuestros teléfonos 305-463-7468 para que ustedes pidan cita con una persona experta en inmigración en este tema de ciudadanía. También pueden consultar nuestra página web www.casa-us.org y hacer su propia cita de inmigración. No necesariamente tienen que llamarnos porque los teléfonos son congestionados, pueden a través de la página hacer su cita de inmigración. Gracias a Tubacana 106.3, a Juan Diego por este espacio, y los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana.
Terminamos entonces, pero a nuestros oyentes de QuickBooks, de QuickBooks, no, de YouTube, Niurka, hablemos del affidavit, o sea, cuando una persona no puede pagar estos... Del fee waiver. Del fee waiver, perdón. Si la persona no puede, porque no puede, no tiene dinero para pagar estos 700 y pico que tú nos 725 de inmigración, ¿cuáles son las opciones que le da el gobierno para que no pueda, para que sustente, pues que no lo puede pagar? Sí, es importante que las personas sepan que el fee de inmigración tiene, se puede pedir, se puede hacer un request para que lo eximan del pago del fee de inmigración. Entonces, claro, esa solicitud se puede hacer siempre que la persona califique para ello. Entonces, hay que ver cómo la persona califica. La persona puede calificar por demostrar que tiene bajos recursos o porque ha tenido una situación extrema que la ha puesto en alguna situación difícil y que verdaderamente está financieramente un poco colapsado en el momento de la aplicación, o también puede ser porque la persona reciba algún beneficio público de alguna agencia federal. Entonces hay que ver en qué circunstancias está cada cual, pero sí es bueno que sepan que se les puede eximir completamente y hasta también se puede pedir una reducción del fee. Porque ahora hay una aplicación nueva que se puede hacer para que la persona, hay personas que no califican para que sean eximidos de pagar el fee completamente, pero sí para pagar solamente como una especie, viene siendo como $405, no 725, lo que podrían pagar es una reducción. Entonces hay que ver. No hay excusas para que usted no se convierta en ciudadano americano. Exactamente. Niurka, una persona puede también presentarla en español y más o menos lo dijimos en la entrevista. Entonces, ¿son cuántos años? Ya hablando. Sí, mira, los que pueden aplicar a la ciudadanía en español son las personas que tienen más de 15 años de residente y más de 55 de edad. Se tienen que saber que tienen que cumplir con los dos requisitos, no con uno de ellos. No, los dos. Entonces, hay personas que también tienen 50 años de residente, 50 años de edad, pero tienen que tener 20 de residente. Entonces, claro, tienen que tener entonces 20 de residentes para poder aplicar a la ciudadanía en español, o para escoger el idioma, porque hay personas que no otro idioma, que son de otro idioma. Entonces ya con ese tiempo de residencia y esa edad tienen derecho a escoger el idioma en el cual pueden hacer la aplicación. Y hay otras personas que tienen más de 65 años y han sido residentes permanentes por más de 20 años, y entonces esas personas ya tienen derecho a hacer un examen reducido de 20 preguntas, donde ya entonces no serían las 100, pueden hacer un examen reducido de 20 preguntas en el idioma que escoja, ¿ves? Entonces ese es otro beneficio que hay, otra exemption, digamos. Que hay. Y otra son las personas que tienen algún problema médico. Verdaderamente hay personas que no tienen el requisito ni de tiempo ni de edad, pero tienen alguna condición o alguna, digamos, alguna incapacidad, alguna persona que están verdaderamente limitadas en su capacidad de aprender, pero por supuesto que tienen que demostrarlo. Por tanto, hay otro formulario que tiene que firmarlo y prepararlo un médico. El médico por lo general debe ser un médico especialista, debe ser un cirujano, un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra, o también puede ser su médico de cabecera, pero tiene que ser un médico de cabecera que verdaderamente tenga tiempo con la persona, digamos, que conozca verdaderamente al paciente. También los especialistas deben conocer profundamente al paciente. O sea, siempre tiene que ser una relación médico-paciente que no sea una relación nueva, que sea una relación para que verdaderamente, porque todo eso lo preguntan en la aplicación esa que llena el médico. Una de las cosas que preguntan es el tiempo que hace que el médico está tratando al paciente. Entonces el médico no va a mentir. El médico va a decir cuántas veces ha visto a la persona. Claro, porque su si la ha visto una también. vez en un año, lo va a decir. Lo he visto una vez en un año. Y eso no puede ser, eso puede no ser válido para el oficial de inmigración, porque al final el que dice la última palabra no es el médico, es el oficial de inmigración. Entonces hay que presentar los papeles bien hechos, organizar las cosas, cumplir con todos los requisitos. Por eso es importante asistir a organizaciones como CASA, que ya saben lo que hacen, lo hacen bien y de una manera económica. Y también, ya para terminar, nuestras clases de ciudadanía. Es importante participar en estas clases de ciudadanía a toda persona que esté aspirando
terminando y que tenga su examen de inmigración. Pero yo diría, Niurka, que es casi que obligación para la persona que no domina el idioma, Claro. y que tiene cierta edad que se le dificulta aprender. Ya no todos somos tan jóvenes cuando tenemos 15 años que podemos memorizar mucho más rápido. Uno va avanzando y va teniendo dificultades. Esas personas que no dominan el idioma y que tienen que presentarlo en inglés y que también tienen problemas un poquito para recordar las 100 preguntas, tienen que asistir a una clase de ciudadanía, o casi que obligatoriamente, si no, no van a aplicar, no van a poder tener un examen exitoso y van a perder su tiempo y van a perder su dinero y su ilusión. Verdaderamente Entonces, yo he tenido la experiencia de personas que han dicho que las clases de ciudadanía que han recibido en casa les ha dado mucha seguridad. Y eso es una de las cosas que más falla en el examen. O sea, hay personas que estudian a veces por su cuenta, pero que de todas maneras van un poquito temerosas, van un poquito inseguras. Las clases de ciudadanía, una de las cosas, uno de los beneficios que me parece que mejores, de los mejores provechos que tiene, es darle esa seguridad, porque el examen de la ciudadanía es una cuestión muchas veces de actitud. O sea, al oficial de inmigración no le gusta ver una persona titubeante, sí, no le gusta ver una persona que tiene los conocimientos atados así por los pelos, ¿ves? exacto. Como decimos en español, como que apuntalados así con alfileres. No, le gusta ver una persona que Segura. cuando le hagan la pregunta, la persona responda. Otra pregunta, responde. Por supuesto que uno puede pedir que le hagan la pregunta otra vez, que le hablen un poquito más despacio, pero no puede ser que en cada pregunta la persona diga que me hable un poquito más despacio. Exacto. O sea, y esa es la seguridad que se gana con las clases. Entonces yo invito a todos a que verdaderamente participen en las clases, porque las clases dan actitud y la actitud es muy importante en el examen. Perfecto, muchas gracias, Niurka, por participar en nuestro programa. A todas las personas que nos están viendo en YouTube, por favor sintonícenos. Los esperamos en casa, nuestra página web www.casa-us.org. Hagan su cita de inmigración aquí con una experta en el tema. Y también participen en nuestras clases de ciudadanía. Vamos a comenzar nuevamente un nuevo ciclo de capacitación. También en la página web van a ver la sección de Upcoming Events y van a ver el calendario de actividades para todo lo que tenemos, inclusive estas clases. Bueno, muchas gracias.